Buenas tardes nuevamente a todos. Última charla. Qué felicidad me da todo esto. Creo que algunos tal vez escucharon. Ayer ya dio su primera charla, la vuelve a repetir hoy. Como comenté ayer cuando lo presenté, yo soy periodista hace 20 años. Para mí tener un periodista sobre el escenario es un gran placer. A la vez, Robert Simonson escribe sobre coctelería hace más de 12 años para tal vez el medio más prestigioso de Estados Unidos, que es The New York Times, que a la vez es el medio que tiene base en la ciudad número 1 de la coctelería mundial. Yo creo que nadie puede dudar, más allá de que haya muchas ciudades con historia, Nueva York es el faro de la coctelería por sus bares, por la cantidad de gente y por la cantidad de consumidores también, ¿no? Hay una masa de consumidores que ninguna otra ciudad del mundo puede mostrar en coctelería. Obviamente escribiendo para ese medio, conoció y conoce a buena parte de los protagonistas de los cambios de la coctelería. Y así Robert escribió un libro, A Proper Drink, que está aquí, entre otros libros que escribió. Este es el último libro, y The Proper Drink es un libro que intenta narrar cómo se recuperó la coctelería después de esos años oscuros que fueron los 70, los 80 en Estados Unidos y en el mundo. Entonces, a través de 40 imágenes nos va a contar un poquito ese recuento de quiénes fueron las personas que para él recuperaron la coctelería. Igualmente lo va a contar mejor él. Yo voy a estar aquí a un costado solamente traduciendo a mi capacidad. Le damos, por favor, un fuerte aplauso a Robert Simonson. You were here yesterday. You're just trying to see if I changed the facts this time, right? All right. Hello. Thank you all for coming. It's a great pleasure and honor to be here at the Back Inspira. This is my first time in Buenos Aires, and I am having a great time, and I'm going to a lot of your bars, which has a lot to do with my having a great time. This presentation is sort of a condensation of what I wrote in this book. I've been writing about cocktails for 12 years for the New York Times and other places. And about 5 years ago, I started to notice that people weren't writing down the history of the modern cocktail revival, that it was being forgotten or slipping away or misremembered. And I thought that would be a terrible shame. So I took it upon myself to write a history of the cocktail revival. It took about 3 years to do, and I interviewed about 200 people. I'm now understanding that I should have interviewed people in Buenos Aires as well, and that is for the next edition. But when I wanted to talk about the book, I didn't just want to stand up and talk. I wanted to find an engaging way to tell the story, and so I decided to tell it in pictures. So each one of these pictures will tell of a pivotal moment in the cocktail revival. I asked for an old-fashioned. Cheers. I understand you make them differently here. Hay que decir que además él tiene un libro escrito sobre el Old Fashion, contando la historia del cóctel. Bueno, primero agradeció mucho estar en Back Inspira, agradeció a ustedes estar aquí presentes y que estén disfrutando de esto, como si él estuvo disfrutando Buenos Aires, es su primera vez en Buenos Aires, y nos contó que la presentación de aquí es una condensación del libro. Para ese libro él trabajó 3 años. Él en un momento se dio cuenta que faltaba contar la historia moderna de la coctelería. Estaba escrita la historia tal vez antigua de la coctelería, no la moderna. Y también se dio cuenta que si nadie la contaba esa historia, había gente que iba a desaparecer, gente que los nuevos bartenders se iban a olvidar que existieron. Entonces decidió escribir este libro, para eso demoró 3 años de investigación, entrevistó a más de 200 personas. Hoy se está dando cuenta que le faltó entrevistar a alguna gente aquí en Buenos Aires, que seguramente lo va a hacer para la próxima edición del libro, lo cual nos alegra mucho, pues estuvimos comentándole la importancia que tiene Buenos Aires en la historia de la coctelería, al menos desde nuestro punto de vista. Y como para hacer una manera más amena, lo que armó fue una presentación de 40 imágenes. Cada imagen representa lo que según él es un momento bisagra, un momento donde la coctelería tuvo algo para decir. Comenzamos. All right. This is image 1. That is Dick Bradsell. Dick Bradsell is the godfather of the cocktail revival in London and the UK.
He was a little rascal from the Isle of Wight who kept getting into trouble, so that when he was 18, he moved to London because his family didn't want him anymore. And he started bartending. His uncle gave him a bartending job. He found that he liked it. He started to take it seriously, and he worked his way up, working at better and better clubs and bars, studying cocktail history, eventually started inventing cocktails of his own, like the espresso martini and the Bramble, and he opened many bars and trained hundreds of London bartenders. Esta persona que vemos aquí es Dick Bradsell. Esto es 1977, allá lejos. Él sería algo así como el abuelo de la coctelería moderna en Londres, en el Reino Unido. Él vivía con su familia fuera de Londres, la verdad que era un tipo muy responsable, se llevaba mal, lo echaron un poco de su casa, se fue a Londres, allí le consiguieron un trabajo parte de su familia en los clubs de caballeros de esa época. Trabajó allí dentro como bartender, descubrió que le gustó, se lo empezó a tomar mucho más en serio. Terminó en bares muy influyentes del momento, en clubs influyentes del momento como La Foto, Zanzíbar. Empezó a usar cócteles clásicos y también empezó a crear cócteles propios. Un par de cócteles que creo que hoy son muy famosos, el Bramble y el Espresso Martini, el vodka espresso. Y también empezó a educar a jóvenes bartenders en esa tradición y por eso fue que es considerado así como el abuelo del renacimiento coctelero inglés. That is Charles Schumann. Charles Schumann is the father of the cocktail revival in Germany. He opened a bar in 1982 after he was given some backing by local businessmen. His bar was important because back then in Munich and most of Germany, if you wanted to drink a cocktail, you had to go to a hotel, and it probably wasn't very good. He opened a bar by itself. He took cocktails very seriously. He also started publishing cocktail books when nobody was publishing cocktail books. Some of those books were published in America, and that became influential with bartenders in the United States. And everything in Germany followed after that. Esta foto, 1982, es un joven Charles Schumann. Pasamos de Londres a Múnich. Schumann es muy importante, es el padre sin duda de la coctelería en Alemania. En ese momento, si uno quería tomar un cóctel en Múnich, tenía que ir a un hotel. Seguramente tampoco era un gran cóctel lo que podía beber. Lo que hizo Schumann es abrir realmente un bar de cócteles por sí mismo, con su propio nombre en la marquesina. Comenzó a investigar mucho, incluso comenzó a publicar libros cuando nadie en Alemania publicaba libros de coctelería. Esos libros viajaron por el mundo, incluso influyeron sobre bartenders en Estados Unidos. That is Thomas Estes. In these early images, we are looking at pioneers, people who were taking a serious interest in spirits and cocktails when really nobody was, because, in the 70s and the 80s, that was the dark ages for cocktails. Thomas Estes was from California. He went to Amsterdam to find his fortune. He opened a restaurant called the Café Pacifico, and that did well. And then he opened one in London. Café Pacifico made a specialty of tequila, and they made margaritas with fresh lime juice. Tequila was an exotic spirit in London at the time. People didn't know much about it. And very soon bartenders came to the Café Pacifico to learn about tequila and margaritas. So Thomas became very influential. En este momento estamos mirando todas fotos de lo que es la prehistoria de la coctelería, de esa época dorada, de esa época, oscura, entre los 70 y 80, donde nadie pensaba en la coctelería, y estos son los primeros que pensaron en la coctelería. En 1982, Thomas Estes, él venía de Estados Unidos, pero se fue a vivir a Ámsterdam, abrió un restaurante llamado Café Pacífico, luego abrió el mismo restaurante y bar en Londres, y en ese lugar comenzó a especializarse en una bebida que estaba muy poco de moda, que era el tequila. Empezó a exprimir limas frescas para hacer sus margaritas, algo que tampoco se hacía. De algún modo, se convirtió en el primer defensor del tequila en el mundo. That is Jörg Rupf. He was born in Alsace, and then he moved to California, where he founded St. George Spirits. St. George Spirits was the first craft distillery in the United States. And so, as such, he was a pioneer. He began making eau de vie. And now, of course, we have many craft distilleries. We have hundreds of them. And so St. George Spirits is not alone. But when he started this, nobody was doing what he was doing. And so, of course, he had a great impact. Nuevamente, en 1982, él es Jörg Rupf. Él venía de Alsace. Your guess is good. How do you say that? Yeah, Jörg Rupf. Jörg Rupf.
Venía de Alsacia, se fue a vivir a California y abrió lo que es el Sunshore Spirits, que fue la primera destilería craft de Estados Unidos. En ese momento no había destilerías boutique, destilerías pequeñas. Hoy, obviamente, Sunshore Spirits ya no está sola. Hay cientos, hay un auge, un boom de la destilería artesanal y propia, pero hay que darle el crédito de que él abrió la primera y que fue muy, muy influyente. This is a man named Brother Cleve. That's not his real name. I actually don't know what his real name is. That's his nickname, Brother Cleve. He was a musician and he worked in some bands you might know, like the Del Fuegos and Combustible Edison. Brother Cleve was a very curious man, curious about cocktails. And musicians, as you know, go on the road. And whenever he would go into various cities, he would try to find places that served cocktails, places that served them the old-fashioned way, the craft cocktails. He'd try to find bitters and stuff like that. He'd gather his information, then he brought it back to Boston. And in Boston, he started to train bartenders one by one. And he's largely responsible for the cocktail revival taking root in Boston in the 1990s. Esta persona que vemos aquí es Brother Cliff, el hermano Cliff, no es su verdadero nombre, la verdad es que no sé su verdadero nombre, pero él era músico de algunas bandas que tal vez algunos conocen, tal vez Pablo Piñata conoce, que le gusta mucho la música, del Fuegos y Combustible Edison de los años 80. Como era parte de la banda, viajaba mucho por todo Estados Unidos y le gustaba la coctelería y empezó a buscar bares de cócteles clásicos y aprender más, comenzó a educarse, comenzó a comprar libros y así se fue transformando en un especialista en el tema. Luego se instaló en Boston, donde abrió un bar y sin duda el hermano Cliff es el padre de la coctelería de Boston. Just to show you how dimly perceived cocktails were in the 80s and 90s, Brother Cleve made himself known simply by ordering Manhattans. He became known as the guy who ordered Manhattans because nobody ordered Manhattans. Para que se den una idea de lo oscuro y lo poco que se hablaba de coctelería en ese momento, Brother Cliff se hizo conocido en la escena por pedir Manhattans en los bares. En esa época nadie pedía Manhattans y él era el hombre que pide Manhattans. How many people know this guy? All right, it's nice to know that a few do. This is Dale DeGraff. He is the father of the cocktail revival in the United States. He started out as an actor, but that did not work out. And as so happens with many actors, he started bartending in Los Angeles. He bartended at the Hotel Bel Air, and he was very good at it, so he decided to stay doing that. When a restaurateur named Joe Baum decided to reopen the Rainbow Room, which was this gorgeous Art Deco rooftop bar in the middle of Manhattan, he asked Dale DeGraff to be the bartender in 1987. And he told Dale that I want a classic cocktail bar. So go and find out about classic cocktails and learn how to make them. So he went and found Jerry Thomas's book from 1862, and he learned how to make all these old cocktails from before Prohibition, and he became like one of the only people in New York who was making these cocktails in 1987. 1987, ¿quién conoce esta foto? Esta foto es Dale DeGraff, un joven Dale DeGraff. Dale DeGraff, sin duda, es el padre de la coctelería en todo Estados Unidos hoy. Él era un actor no muy bueno y como le suele pasar a los actores que no les va muy bien, terminó convirtiéndose en bartender. Como bartender descubrió que le gustó, empezó a aprender. Luego se encontró con alguien que se llama Joe Baum. Joe Baum era un restaurantero, un dueño de restaurantes muy importante que estaba justo reabriendo el Rainbow Room. Rainbow Room era un restaurante increíble, muy bien puesto, Art Deco, en el último piso, un edificio, creo que el Rockefeller Center, ¿no? En el último piso del Rockefeller Center. Y lo que le dijo Joe Baum es, quiero una coctelería clásica acá. Así que Dale DeGraff investigó en el libro de Jerry Thomas, en el libro de Jerry Thomas, buscó las recetas, empezó a reproducirlas en un lugar que era el lugar de moda y la verdad que era la única persona en ese momento en Nueva York, en un lugar así, haciendo cócteles de la preprohibición. Actually, what Joe Baum told Dale DeGraff was, go find a book by Jerry Thomas called How to Make Drinks. He did not tell him that the book was from 1862 and was out of print for 100 years. De hecho, el pedido de Joe Baum fue, buscate el libro de Jerry Thomas, How to Make Drinks, cómo mezclar bebidas. Lo que no le comentó Joe Baum que ese libro era de 1862
de 1862 y que estaba fuera de impresión desde hace más de 100 años. Okay, you probably don't know this guy, but you know that drink. What is that drink? Es muy probable que no conozcan al hombre, pero que sí conozcan al cóctel. ¿Qué es ese cóctel? Cosmopolitan. That is Toby Cecchini. He invented the Cosmopolitan in 1988. He was a writer who came from Wisconsin to New York, and he got his first bartending job at the Odeon, which you may remember if you ever read Bright Lights, Big City. He invented the Cosmopolitan there, and it quickly grew in popularity throughout the city and then throughout the world. The reason why the Cosmo is important, I mean, a lot of people disdain the Cosmopolitan. The reason it's important is because it was sort of a bridge cocktail. It was a cocktail from the time of like the post-World War II days when people were drinking classic cocktails until the cocktail revival that began in the late 90s. And it showed people that you could still get excited about a cocktail that was well-made and well-constructed and was actually a serious culinary effort. Esta persona es Toby Cecchini, él trabajaba en el Odeon y allí es donde inventó este cóctel que se hizo muy famoso, el Cosmopolitan, que se hizo muy famoso, bueno, comenzó pequeño, comenzó como un cóctel de staff, pero creció muchísimo, especialmente cuando lo agarró la serie Sex and the City. La pregunta es, ¿por qué es importante este cóctel en la historia? Sabemos que mucha gente hoy no le gusta nada el Cosmopolitan. Es muy importante porque es un cóctel puente, es un cóctel que logró unir esa coctelería después de la Guerra Mundial clásica con la coctelería que estaba por nacer a finales de los 90, la nueva coctelería mundial. De algún modo este cóctel hizo ese puente entre ambos momentos. Toby Cecchini actually owns a bar in my neighborhood in Brooklyn. And every now and then I go in and I ask for a Cosmopolitan, even though it's not on the menu, just to tease him. Él ahora tiene un bar cerca de donde vive Robert, y Robert siempre va para pedirle un Cosmopolitan, aunque esté fuera del menú, solamente un poquito para molestarlo. This is Julio Bermejo. He is from San Francisco. He invented the Tommy's Margarita. His parents had a restaurant called Tommy's Mexican Restaurant. And Julio didn't really want to be part of the restaurant, but he ended up behind the bar anyway. So he decided, in order to make his time worthwhile, that he'd make the bar better. He started carrying better tequilas made with 100% agave, and he rejiggered the margarita. He made the margarita with just good tequila, agave syrup, and lime juice. He took out the curacao in order to spotlight the tequila. He wanted people to take tequila seriously as a spirit. At that time, people in the United States did not take it seriously as a spirit, and he succeeded, and he ended up teaching a lot of bartenders as well. Esta persona que vemos acá se llama Julio Bermejo. Él tenía un lugar llamado Tommy's Margarita, que estaba dentro del Tommy's Mexican Restaurant en San Francisco. Este era un lugar de los padres de Julio. Julio, la verdad es que no quería trabajar con la familia, no le quedó otra, terminó tras la barra del restaurante y dijo, bueno, ya que estoy acá voy a hacer que mi tiempo valga, y empezó a investigar cada vez más cómo mejorar esa barra. Y se enamoró del tequila y decidió ofrecer un margarita distinto a lo que se estaba sirviendo. Quitó el curazao y solamente hacía un margarita con sirope de agave, con tequila 100% agave y con jugo de lima exprimido. De algún modo lo que él quería era poner al margarita en el frente, no esconderlo con el curazao, sino al revés, mostrar el spirit. Su trabajo fue, en ese poco momento, Estados Unidos miraba al tequila todavía con una mala cara, y su trabajo fue el que hizo que el tequila se convierta en el spirit que se convirtió luego en Estados Unidos, y se convirtió este lugar en un epicentro donde muchísimos bartenders de Estados Unidos iban a aprender de tequila. This is Ted Hay. Ted Hay was the first amateur cocktail historian in the United States. He was a graphic designer who worked in the movie business, but he was always fascinated by cocktails. He collected old cocktail books. And when he was on location with films, he would try to find old bottles, old dusty bottles in old liquor stores that had been discontinued so that he could make all these ancient cocktails from his books. Eventually, he collected all this information into a book. He also started posting stuff online. He was a pioneer in talking about cocktails on the internet and, you know, influential that way. Él es Ted Hay,
Ted Haidt se le puede considerar tal vez el primer historiador del renacimiento de la coctelería. Él era un diseñador gráfico, trabajaba de forma itinerante acompañando a películas, a filmaciones de películas. Eso lo hizo viajar por todo Estados Unidos. Le gustaba mucho la coctelería, así que empezó a buscar en cada lugar, en cada ciudad donde iba, empezó a buscar en las librerías, buscaba libros viejos, buscaba bebidas viejas. Todo ese conocimiento lo empezó a recopilar. Y también se convirtió en la primera persona en subir todo eso a Internet, en una época donde Internet apenas existía. Así que de algún modo él influenció a todos los que después fueron a Internet a escribir sobre coctelería. This is a man named Ted Breaux. He is Mr. Absinthe. He was a chemical engineer that worked for the petroleum company in Louisiana. But he heard about this liqueur called absinthe, and he became curious about it. Absinthe, if you recall, was banned in the United States for 100 years because people thought it made you go crazy and kill people and stuff like that. That turned out not to be true, largely, but that was proven largely because of Ted Breaux. He started collecting bottles of old absinthe. He's tried to make absinthe himself, and he conducted tests which proved to the government that absinthe, aside from being highly alcoholic, did not have any bad qualities. So because of his efforts, starting in about 2007, absinthe was on the shelf for the first time in 100 years in the United States. Él es Ted Breaux, llamado Mr. Absenta. Él era un investigador científico para la industria del petróleo en Luisiana. Oyó hablar sobre la absenta, dijo, bueno, a ver de qué se trata esto. Escuchó que estaba prohibida, o que al menos se creía que estaba prohibida, que por más de 100 años no se usaba. Así que empezó a investigar sobre el tema, hizo análisis químicos y descubrió que la verdad que no, que la absenta no tenía ninguna de esas cosas que se decía que hacían mal. Colaboró también incluso con las primeras absentas que empezaron a llegar a Estados Unidos. Realmente gracias a él, la absenta volvió a estar en las góndolas norteamericanas y en el mundo también. Now, this is a man named William Grimes. He wrote for the New York Times until just recently. He was one of the first people to write articles about Dale DeGroff and the Rainbow Room and the return of cocktails. A publisher asked him to write a book about cocktails, and so he decided to write the entire history of cocktails in the United States. That book was called Straight Up Around the Rocks. It came out in 1993. It didn't really get a lot of attention, but it was the first example of a book-length history of cocktails and had an impact on a lot of the books that came afterwards. William Grimes, él escribía en el New York Times, de hecho hasta hace muy poquito, fue el primero en escribir esas crónicas sobre Dale DeGroff y el Rainbow Room. Una vez un editor vino y le dijo, che, ¿por qué no convertimos esto en un libro? No le dijo, che, ¿por qué no convertimos esto en un libro? Él dijo, bueno, lo único que se me ocurre para investigar es la historia de la coctelería, y se convirtió en el primer libro moderno sobre la historia de la coctelería, y a partir de este libro salieron infinitos libros más de la historia coctelera. This is a bar called Angel's Share. It's in the East Village neighborhood of New York City. It opened in 1994. The owner owned a sushi restaurant, and he wanted to open a Tokyo-style cocktail bar, something that New York did not have. It opened very quietly in 1994, and nobody really noticed for a while. But then people started going, in particular a man named Sasha Petrasky, who started noticing, liked the way they did things, the way that they made custom ice, the way that they had rules of decorum. You had to wait, you couldn't stand, you had to sit, there couldn't be parties more than 4. So it was real trailblazer in many ways. Este es un lugar mítico, el Angel Share, que abrió en East Village, en Nueva York. El dueño de este lugar era también dueño de un bar de sushi, quiso abrir un pequeño bar medio secreto, al estilo de los bares de Tokio, muy formal, muy íntimo. De hecho, cuando abrió, durante mucho tiempo muy poca gente se enteró que existía. Luego comenzó a ir cada vez un poquito más de gente. Entre esos clientes que fueron fue Sasha Petrasky, del cual luego hablaremos, que tomó mucho de lo que este bar mostraba, que era como un bar distinto a todo lo que había, porque tenía reglas de decoro, la gente no podía estar de pie, no podía haber fiestas. Tenía muchas lógicas de un bar muy estricto. It's still there, by the way, if you go to New York. It's the longest lasting modern cocktail bar in New York City. Sigue abierto, de hecho, así que si van a Nueva York, este es tal vez el bar de coctelería con más tiempo abierto, moderno.
This is a picture of a place called Dick's Bar, which was inside a place called the Atlantic Bar and Grill in London, which opened 1994. That's the owner. His name's Oliver Payton. He's dressed as a mermaid. It was that kind of place. It opened at a time when London had not seen any place like this. If you wanted to drink in London, you either went to the pubs, which closed early, you went to the hotel bars, which were kind of stuffy, or you went to private clubs where you had to be a member. This was none of those, and it was open until 4 a.m., and it became a very hot spot. And what Oliver Payton did was he hired Dick Bradsell. If you remember him, he was the father of the cocktail movement in London, and he gave him his own bar, Dick's Bar. So that did a lot to elevate cocktails in London. Bueno, este es el Dick's Bar, el cual lo manejaba un bartender llamado Dick Bradsell. Esto abrió en Londres en 1994. Esta persona que vemos ahí es Olive Payton, ¿sí? Él es el dueño, Olive Payton, que está disfrazado de una sirena en la foto, como para que se den cuenta un poquito de qué estilo de bar era. En esa época en Londres, si querías tomar alcohol, tenías que ir a un pub que cerraba temprano, podías ir a un hotel que era toda esa cosa pomposa, o podías ir a un members club, pero tenías que ser miembro de ese lugar. Lo que él abrió es un bar mucho más excéntrico, mucho más divertido, que abría hasta las 4 de la mañana, que puso los cócteles al frente, abrió este Dick's Bar con Dick Bradsell, que ya hablamos antes, como estrella delante. Realmente este bar es el que marcó el renacimiento del cóctel en Inglaterra, en Londres y de hecho en Inglaterra. This is Ron Cooper on the right. He's in the white shirt. I mentioned a couple other people, Julio Bermejo and Thomas Estes, who did a lot to educate bartenders and people about what tequila was. Ron Cooper did more than anyone to educate people what mezcal was. Mezcal was not very well known in the United States. It was just that, weird liquor that had the worm in it, and people didn't really understand what it was about. He was an artist who lived in New Mexico. He liked to go in Mexico a lot. And when he was there, he would go to these small artisanal mezcal makers and get to know the mezcaleros, the people who made the mezcal. And he made it his mission to bring those good mezcals to the U.S. and re-educate people what mezcal was, that it was this ancient artisanal spirit that should be respected and was delicious. He founded a label called Del Maguey, and Del Maguey was very often the first mezcal, quality mezcal, that you would find in bars. And now it's everywhere. It was bought by Pernod Ricard last year. Él es Ron Cooper. Yo antes les mencioné a Bermejo, les mencioné a Estes, que hicieron mucho por el tequila. Bueno, Ron Cooper hizo lo similar, pero con el mezcal. El mezcal era como el niño, el primo feo del tequila, estaba muy mal visto en Estados Unidos. Ron Cooper era un artista que vivía en Nuevo México y le gustaba mucho viajar a México, y allí empezó a comprobar los mezcales de pequeñas destilerías de México. Se encargó de llevar esos mezcales a Estados Unidos, de presentarlos, de darles publicidad, y así el mezcal fue ganando seriedad y fue ganando prestigio dentro de México. De hecho, él encontró una marca que es Del Maguey, que se hizo muy famoso y que fue tal vez el primer mezcal en aparecer en todas las góndolas de Estados Unidos. Hoy Del Maguey es muy conocida, de hecho el año pasado la compró Pernod Ricard. This is a picture from a vodka bar in New York called Pravda that opened in 1996. It was opened by restaurateur Keith McNally, who was from London. The thing about the cocktail revival in its early days is it didn't get a lot of respect from restaurants. Chefs and kitchens did not like it when bars and bartenders got attention and got press, which started to happen. And the usual response of the kitchen was anger and resentment. Keith McNally decided that's not a good situation and cocktails aren't going away. So he decided when he opened his restaurants, he had to have a good cocktail program, good bartenders, and a good bar director. So when he opened Pravda, he hired Dale DeGroff, who was the most famous bartender in New York, to be a consultant. He did the same at his restaurant, Balthazar. And so he sort of set a trend. After that, restaurateurs started to change their tune and take the bar program seriously. Él es Keith McNally, él abrió un restaurante llamado Pravda en Nueva York.
Por el año 1996, la verdad es que la mayor parte de dueños de restaurantes y cocineros no se llevan bien con los bartenders, no les gusta esa competencia de la barra frente a la cocina. De hecho, cuando un bartender tenía mucha publicidad, era muy común que el chef se enoje y terminen echando al bartender. Pero Case McNally tenía otra idea. Él entendió que la coctelería llegó para quedarse y se quiso tomar en serio el programa de cócteles de su restaurante y de sus próximos restaurantes. Entonces, lo que hizo fue llamar a Dale DeGroff como asesor. Dale DeGroff era para ese entonces ya el bartender más famoso de Estados Unidos. Lo llamó para ese lugar, también para un próximo restaurante llamado Baltasar. De algún modo lo que hizo es instaurar la lógica de que un buen restaurante tiene que tener una buena barra, y a partir de McNally, todos los próximos restaurantes que abrieron que querían ser importantes entendieron que tenían que tener un buen programa de coctelería. This is Class magazine, which started in London in 1997 and existed until just a couple years ago. It was a magazine about cocktails and bartenders and the bartending industry. Back then, there weren't many magazines about that kind of thing. Simon Difford was he was a liquor distributor, and he looked around and he saw what was happening with cocktails and bartenders, and he decided that they needed a magazine. So he formed the magazine, and it helped bring together the bartending community in the UK. Soon after, there were similar magazines in Germany and Australia. Esta revista se llama Class, salió en Inglaterra en 1997. Fue tal vez una de las primeras revistas en hablar al público sobre bebidas y coctelería, en una época que nadie lo hacía. Esta revista la imprimió Simon Difford, que era una tienda que vendía destilados. A partir de esta revista salieron muchísimas otras revistas. Esta revista empezó a generar esa comunidad de bartenders a través de sus páginas. All right, now we're getting to the internet era. The internet played a huge role in spreading cocktail information, cocktail culture. There was a magazine that used to be very famous called Wired. It was about technology, and they were the first magazine to have their own website. And they decided on this website that they would have a little cocktail corner, you know, something fun where they talk about cocktails every week. So they hired a bartender, a San Francisco bartender named Paul Harrington, to write about a single classic cocktail every week. Eventually, they had enough of these that they gathered them together in a book called Cocktail, which was published in 1998. This was unusual because people did not publish cocktail books in the 90s because nobody cared. And so a lot of people noticed, and this book got in the hands of bartenders from as far as like London and New Zealand and Moscow. Bueno, llegamos a la era de Internet. La verdad que Internet cumplió un papel crucial en este renacimiento de la coctelería. Tal vez todo esto se origina con la revista Wire, una revista muy conocida de tecnología en el mundo, que lanzó su versión web, se llamaba Hotwire, y ahí adentro le pidieron a Paul Harrington que escriba una columna de cócteles. La verdad eso fue muy exitoso. Todas esas columnas se terminaron convirtiendo en un libro, que es este libro Cocktail. También en una época donde no había libros nuevos de recetas, nadie escribía un libro nuevo de recetas, así que de algún modo a través de esto comenzó todo ese auge de comunicar recetas y coctelería a través de Internet. This is Robert Hess. He's another techie. It's amazing how influential techies were in the cocktail revival in the early years. They just loved cocktails and they wanted to know everything about them. He worked for Microsoft and he made cocktails at home as a hobby. He wanted to learn more, so he started a chat room called Drink Boy. And in the early years, Drink Boy became this mecca. Anybody who was interested in cocktails went to Drink Boy to discuss, you know, well, how do you make an old-fashioned? And then there'd be an argument that would last several pages. So people learned a lot from that. Seguimos con los amantes de la tecnología. Es impresionante cómo esta gente que le gustaba la tecnología, que trabajaba en tecnología, fue tan influyente dentro del mundo de la coctelería. Este es Robert Hess, que trabajaba para Microsoft, le gustaba hacer cócteles en su tiempo libre, quería aprender más. Lo que hizo fue abrir Drink Boy. Drink Boy era una especie de sala de chat donde la gente podía discutir sobre temas de coctelería. Lo que sucedió es que mucha gente muy importante del mundo incipiente de la coctelería entró en ese chat, se inscribió y comenzaron a hacer grandes discusiones. Por ejemplo, decían, ¿cómo se hace un old fashion? Y te aparecían 4 o 5 páginas de gente diciendo, no, el old fashion se hace así, se hace así. Así que, bueno, nada, eso se convirtió fue muy importante a través de eso. Robert Hess is not a bartender. He's just pretending to be one in this picture.
Robert Hess no es un bartender, tan solo intenta hacerlo en esa foto. This is a bar called Absinthe, which opened in 1998 in San Francisco. A lot of people think that the cocktail revival began in San Francisco with this bar. It was run by a guy named Marcovaldo Dionysus, which is not his real name. He was another cocktail geek who had a million cocktail books at home, and he decided to put it at work at this cocktail bar. The recipe, the menu was very unusual because for every classic cocktail, he would give a history of the cocktail, who created it, when it was created, and all this. It was like a thesis, the menu, and so this had a great influence. Este es el bar Absinte para muchos, este es el bar que abrió la era moderna de la coctelería en San Francisco. El que estuvo a cargo de este lugar es Marcovaldo Dionysius, no sé, muy difícil. Dionysius. Marcovaldo Dionysus. Dionysus. También era un amante de la coctelería, de esos geeks que empezó a coleccionar libros viejos, y de todos esos libros viejos que tenía comenzó a crear este menú, y también algo que hizo que después se convirtió en más normal, porque en esa época era muy raro, armó un menú donde cada cóctel tenía al lado su historia, quién lo creó, cuándo lo creó, dónde lo creó, por qué lo creó. Eso también fue muy revolucionario. Marcovaldo Dionysus' middle name begins with A, so his initials spell mad. Marco Dionysius, bueno, wait a minute. It doesn't matter. This is a very, very young Jeff Barry, who is the father of the Tiki revival in the United States. Jeff has a beard now that goes down here, and he always wears that straw hat. But here he is as a regular civilian. He was a Californian who was obsessed with tiki culture, and he would go to all the tiki bars and restaurants as a teenager and in his 20s. And he wanted to make those drinks, but when he went home and made the drinks, they didn't taste the same. So he spent his whole life trying to get the recipes out of the bartenders. And once he got the recipes, he put the tiki recipes in these books that he would publish. And this was important because in the early days of the cocktail revival, nobody took tiki drinks seriously. They thought they were silly and they were trash. And he made them understand that if made properly, they were an equally serious genre of cocktail. Esta persona es un muy joven Jeff Barry. Ahora Jeff Barry tiene una larga barba, usa sombreros, nada que ver con esto que estamos viendo aquí. Jeff Barry cuando era muy joven le gustaba la coctelería tiki, iba a algunos bares y tomaba tragos tiki, pero cuando iba a su casa y los quería hacer se daba cuenta que no le salían igual. Entonces comenzó a investigar en esos bares, en esos lugares donde todavía quedaba una coctelería tiki, cómo es que se hacían esos cócteles, a preguntar a los bartenders las recetas de sus almíbares, de sus preparados, de sus maceraciones, de sus especias. Que fue un trabajo muy importante porque cuando comenzó el renacimiento de la coctelería, la verdad que al tiki no lo quería nadie, seguía siendo algo muy, muy, muy mediocre. Jeff Barry por sí mismo demostró que si estaba bien hecho una coctelería tiki, podía ser tan buena como una coctelería clásica. Now we jump to Australia. This is Melbourne. The interesting thing about the cocktail revival is it happened in many parts of the world at exactly the same time, sometimes independently. And that happened in Australia too. Everything changed in Australia because of laws. Melbourne did not have a great drinking culture up until the late 90s for a variety of reasons. But in 1998, there was a law passed called the Liquor Control Reform Act. And mainly they passed this because they wanted a big old casino in town. But one of the side effects was that a lot of people were able to open small bars in the small streets of Melbourne. And they started opening cocktail bars, adventurous cocktail bars, like this one here, which was called Gin Palace and still exists today. That's the owner, Vernon Chalker, who's one of the most outrageous people I've ever met. And he had this crazy idea to have a bar that served only gin when everyone was drinking vodka. Today, Melbourne has a thriving cocktail culture. Una de las cosas interesantes de este renacimiento de la coctelería es que se dio en muchas ciudades, más o menos al mismo tiempo, y muchas veces de manera casi independiente. En este caso estamos hablando de la ciudad de Melbourne, en Australia. Melbourne no tenía una tradición o una gran cultura del cóctel, y esto cambió casi por una casualidad, por un tema de leyes. Se promulgó una ley para que se pueda abrir un casino en la ciudad, y un efecto secundario de esa ley fue que permitió que abran muchísimos bares pequeños en la ciudad dedicados a la coctelería.
uno de los ejemplos es Gin Palace en 1998. I want to say something. 1998 is when Mundo Bizarro opened in Buenos Aires, for example. Abrió el mismo año. 1997, un año antes, but at the same time, ¿no? Abrió Gin Palace, lo abrió Bernard Shaker, que es el de la foto, un tipo muy extravagante, muy divertido, que tuvo una idea muy radical. Él comenzó a servir solamente cócteles a base de gin en una época donde la gente lo que bebía era vodka. A partir de entonces, hoy Melbourne tiene una escena de coctelería muy fuerte. And now here we have the single most important figure in the history of the cocktail revival over the past 25 years. This is Sasha Petrasky. Sasha Petrasky opened a little bar in New York called Milk and Honey, which was extremely influential. He was a New Yorker. He had a very strange upbringing. He was brought up in a communist household, so he was an iconoclast and a free thinker. He was a Marine for a while, and his dream was to open a cafe, but he didn't open a cafe. He opened a little tiny cocktail bar on the Lower East Side. It did not have a sign. It did not have a phone number. It did not have a menu. It was just a dark little room where they were very, 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 very serious about cocktails. And he didn't know everything about cocktails at the beginning, but eventually knew everything about cocktails. And so many of the things, when any bartender went to Milk and Honey, they were immediately inspired, and then they went somewhere else, another city, and they opened their own Milk and Honey. Every city has its Milk and Honey, in my opinion. I don't know if Buenos Aires has its Milk and Honey. Maybe. I think so. And that's Sasha Petrasky. Bueno, este es Sasha Petrasky, tal vez la persona más influyente de los últimos 25 años de la coctelería en Estados Unidos y posiblemente en el mundo. Sasha Petrasky lo que hizo fue abrir un bar que se llama Milk and Honey. Él era un iconoclasta, era un pensador libre, ex marino, que tenía ganas de abrir un café. Terminó abriendo un pequeño bar de cócteles. Era un cuartito chiquito, pequeño, no tenía cartera a la vista, no publicó teléfono, no tenía menú, no se podía estar de pie, estaba lleno de reglas. Y lo que hicieron es ahí es tomarse muy, él dijo muchas veces very, muy en serio la coctelería. Y lo que sucedió con ese lugar es que se convirtió en una influencia muy grande. Cada bartender que cruzaba esas puertas, entraba a Milk and Honey, se tomaba un cóctel, luego se iba de ahí, se iba a otra ciudad y habría una suerte de Milk and Honey, y él cree que hoy en todas las ciudades del mundo hay algún tipo de Milk and Honey dando vuelta. Let me tell you a funny story about Milk and Honey. Milk and Honey, I know because everyone loves Chinar down here. In Milk and Honey, there was a mural of the Chinar label painted on the wall. And when I first went to Milk and Honey and met Sasha, I said, "Oh, well, that's nice. You must really like Chinar." And he says, "No, Chinar is what they serve you when you go to hell." Una anécdota de Milk and Honey. Él cuando fue a Milk and Honey dice, es una linda anécdota porque sabe que a nosotros nos gusta mucho el chinar, un producto que creo que todos conocemos. Entonces, cuando llegué, Milk and Honey tiene un gran mural con la etiqueta de chinar, con el nombre de chinar puesto en la pared. Entonces él dijo, cuando lo vio la primera vez, cuando Robert lo vio la primera vez, le dijo a Sasha, te debe gustar realmente mucho el chinar para hacer este dibujo aquí. Y dijo, no, la verdad que no. El chinar es lo que te sirve cuando vas al infierno. Not an opinion shared. Okay, more on Sasha Petrasky. A lot of the innovations that Sasha Petrasky did at Milk and Honey were because of expediency. It was such a small place that he could not fit an ice machine in it. So he started freezing water in large pans, and then he would carve the frozen water into custom ice cubes, blocks and spears and things like that. He just did this because he had to, but a lot of people came and were amazed by this custom ice. It was so beautiful and it was so much better than all the crappy ice that was around town, so that they started to do that themselves. Acá de vuelta Sasha Petrasky un año más tarde, muchas de las cosas que hizo Sasha Petrasky casi las hizo por experiencia, por cómo tenía que trabajar. Milk and Honey era muy pequeño, no tenía lugar para comprar una máquina de hielo, así que lo que hizo fue agarrar, congelar grandes bloques de hielo y decidir que lo cortaba él, y así empezó a sacar cuadrados de hielo, rectángulos de hielo, etcétera. Y la gente que entraba, lo hizo medio por necesidad, medio por azar, pero la verdad es que los clientes que entraban, los bartenders que iban al bar, veían, uy, qué lindo que es este hielo en comparación del hielo de mierda que utilizo yo en mi barra, y así comenzó una de las modas tal vez más fuertes que vemos todavía hoy en las barras. This is Ann Rogers. Ann Rogers founded Tales of the Cocktail, which was a cocktail convention in New Orleans.
She founded it in 2002. It started as a walking tour of the historic bars of New Orleans. Then she got some backing from some liquor companies, and it started to grow bit by bit. Eventually, it became this must-visit event if you were a serious bartender or bar owner, if you were serious about cocktails, or if you were a spirit that wanted to get in on the cocktail game. And it just got bigger and bigger until like 10 or 20,000 people came every year. And so this was a good way for a lot of people from around the world to connect and talk about cocktails and share information. And it also inspired a lot of cocktail conventions around the world. Ella es Anne Rogers, en 2002 funda lo que es Tales of the Cocktail. Rogers había comenzado todo esto haciendo un pequeño tour de bares guiados por la ciudad de Nueva Orleans. Luego consiguió un patrocinio de una marca, Southern Comfort. A partir de eso el evento empezó a crecer, hasta que se convirtió en el evento más visitado de coctelería del mundo, con 10.000, 20.000 visitantes por año. Toda la gente, todos los bartenders que se tomaban en serio su trabajo iban a Tales of the Cocktail. Todas las marcas de spirits que querían entrar en el juego iban o van a Tales of the Cocktail. Esto permitió dos cosas. Por un lado, fortaleció una comunidad de bartenders alrededor de esto, de comunicarse, de aprender entre ellos. Y por el otro lado, inspiró a docenas de otros eventos cocteleros, including this one, for example, incluyendo este, por ejemplo. This one, for example. I think everyone in this room knows what a brand ambassador is. Once upon a time, nobody knew what a brand ambassador was because that thing didn't exist. This is a guy named Simon Ford, and he was the first brand ambassador for Plymouth Gin. He was a bartender in Bath, England, and he was asked by Plymouth Gin to become their representative in the United States. Plymouth Gin was a gin with a great long history, but at that point, maybe they were selling 5,000 cases a year, and it was kind of dead in the water. And the mission was to bring it back. Simon sort of did things his own way. He wasn't your usual salesman who came into bars and say, hey, do you want to buy some Plymouth Gin? We'll buy you a television set if you do. He would say, listen, let me tell you about gin. Maybe you don't understand it. I'd like to educate you about gin. You don't have to take my gin, but I'd like you to know you can make a lot of good things with this. And he would have dinners, and he would have discussions, and he would have seminars. He'd take bartenders to England to show them the distillery. So it was a very new way of being a salesman. It engaged with the bartenders. A lot of people took notice, and within 5 years, every major liquor conglomerate had lots of brand ambassadors. Seguramente todos ustedes conocen la palabra brand ambassador, pero hubo una vez en el tiempo donde la palabra brand ambassador no existía. Nadie sabía lo que era un brand ambassador. De algún modo, esta persona que vemos aquí, que se llama Simon Ford, es el primer embajador de marca oficial que existe. A él lo contrató Plymouth Gin. Plymouth Gin es un gin con mucha historia, seguramente muchos lo conocen, pero que cuando quiso entrar a Estados Unidos, la verdad que vendía apenas unas cuantas miles de botellas, y lo contrataron a Ford a ver si podían cambiar esto. Y Ford lo que hizo fue no ser el camino de todos los vendedores usuales de bebidas que simplemente iban al bar y le decían, comprá mi producto, si comprás muchas cajas te regalo una televisión, sino que lo dijo, no, yo quiero enseñarte de gin, quiero enseñarte qué se puede hacer con un gin. Si querés no compres mi gin, pero entendé de qué se trata el gin. Y comenzó a hacer cenas con los posibles clientes, discusiones con ellos, convenció a algunos y los llevó de viaje a conocer la destilería en el Reino Unido, y la verdad es que las ventas de Plymouth Gin crecieron astronómicamente. Las demás marcas obviamente notaron lo que estaba pasando. 5 años más tarde, toda marca de bebida en el mundo tiene no uno, sino cientos de brand ambassador dando vuelta. This is a man named Greg Baum. He's a publisher in New York. We live in a world where if you want to go and pick up an old cocktail book from 1901, you can go and pick up an old cocktail book from 1901. But once upon a time, these things were all out of print and they were very hard to find. You had to comb through used bookstores, or you'd go to the library, and often you'd go to the library and those books were stolen by somebody who really wanted that book. Greg Baum
he was a son of a publisher, and he had a lot of money. So he used his money to go on eBay and buy the old cocktail books until he had 600 or 700 of them. And then he didn't know what to do with them. And so he decided, well, why don't I just republish these things? Because, you know, the copyright has lapsed. So he started republishing old cocktail books like Jerry Thomas's book and Harry Johnson's book and all these important books. And so suddenly, if you were a bartender and you wanted information, all you had to do was go on Amazon and buy these books, and you had all the information. Esta persona es Greg Boehm. Hubo una época donde había muchos libros de coctelería, lo sabemos, hace más de 100 años, pero esos libros eran imposibles de conseguir, estaban fuera de impresión por muchísimo tiempo. Uno tenía que buscarlos por pequeñas librerías, anticuarios, lo que sea. Uno llegaba a una librería, quería el libro y ya no existía, pues se lo había robado a alguien que estaba muy interesado en el tema. Así que, bueno, Greg Boehm venía del mundo editorial, tenía plata, le gustaba la coctelería y simplemente empezó a comprar libros viejos por eBay, por subastas, por anticuarios. Empezó a coleccionar, llegó a tener más de 600 libros y en un momento dijo, bueno, ¿qué hago con todo esto? Y dijo, lo vamos a republicar. Y así comenzó a republicar, dijo, bueno, los derechos de autor estaban fallecidos ya, digo, más de 50 años, podía republicarlos sin permiso y dijo, empezamos a republicar libros de Jerry Thomas, de Harry Johnson, etc. Y lo que logró con eso es que hoy cualquier persona que quiso comprar, que quería esa información de lo que pasaba en 1920, 1910, simplemente tenía que meterse en Amazon y comprar un libro nuevo de hace muchos años. All right, here is a bartender from Seattle in the United States. His name is Murray Stenson, and he's a bit of a legendary figure in the United States. He's important because, well, he was a lifetime bartender. He'd been doing it for 30 years. He also liked old cocktail books, and he looked at an old cocktail book called Bottoms Up, and he found a drink called The Last Word. And he tried it out, and he liked it, and so he started serving it at his bar, the Zigzag Cafe. The Last Word probably hadn't been served in 100 years. It contained things like maraschino liqueur and chartreuse, you know, things nobody was drinking. But people liked this drink, and word spread. And it spread between bartenders, usually on the internet and emails and stuff like that. It's an important drink because it was one of the first success stories of resurrecting an old, forgotten cocktail and making it current again. Esta persona es Murray Stinson, era un bartender, tal vez como muchos otros, le gustaba la coctelería clásica, empezó a mirar en algunos libros y buscar algún cóctel para servir, encontró un cóctel que le pareció que podía funcionar, que era el Last Word. Era un cóctel que usaba algunos ingredientes que en esa misma época nadie tomaba, como por ejemplo marrasquino o el licor chartreuse. Lo cierto es que lo hizo, a él le gustó, lo empezó a vender, a la gente le empezó a gustar, empezó a correrse la voz sobre este cóctel y de pronto ese cóctel se convirtió en un furor. Y de algún modo este cóctel es un ejemplo tal vez es el primer cóctel de estos forgotten cocktails, de estos cócteles olvidados en la historia que cobró de vuelta protagonismo, dándole ejemplo a muchos otros cócteles para volver. And I understand, I mean, you can sort of make last words here now because you have chartreuse finally. It's not green, but it's yellow, but you could still make it, sort of. Aquí, ¿cómo? Podemos, dice, bueno, y ahora que acá tenemos chartreuse, podemos, por ejemplo, nosotros mismos hacer el last word, si bien está el chartreuse amarillo, él recomienda que igual lo hagamos porque, según me dijo ayer, queda también muy bien con el amarillo. This is Eric Seed. He is an importer in the United States, lives in Minnesota. He started importing strange liquors in 2004 when he started his business. He started with an Alpine liqueur from Switzerland. Like Simon Ford, he took a different approach to his job. Usually, if you were an importer, you went to bars and you say, here's what we got. Do you want any of it? And he went to bartenders, cocktail bartenders, and said, what do you need? What do you want? What do you need to make the drinks you want? And then he went and found those things and brought them in. And so because of him, for the first time in many years, the United States got creme de violette, and they got Swedish punch, and they got Batavia Iraq, and they got obscure liqueurs and Amaros and vermouths. You seem to have a company here. It's not exactly the same thing, but they're out there. They're called Phaedra, and they're like bringing all this good stuff into the country. So when I talked to the guy last night, I was thinking,
You're Eric Seed. Bueno, este es Eric Seed, él era un importador de bebidas en Estados Unidos y lo que él hizo fue tener un approach, una manera de pensar distinta respecto a sus posibles compradores. En vez de ir y decirles, bueno, yo importé esto, cómpramelo, lo que fue es ir a los bares, a los bartenders y decirles, ¿qué es lo que ustedes quieren? Y cuando uno le decía, yo quiero esta bebida, él se iba por el mundo a buscarla y la empezaba a importar. Gracias a él empezó a llegar a Estados Unidos bebidas que no existían, como Crème de Violet, como Swedish Punch, como Batavia Rack, como un Old Tom Jim, como algunos vermuts, algunos amaros que no habían más en Estados Unidos. Y también gracias a eso, de algún modo, se pudo empezar a hacer de vuelta esas recetas que estaban en los viejos libros, que ya no se podían hacer porque no estaban los ingredientes, y como los empezaba a traer, se pudo hacer. Ayer le pasó, él estaba caminando por aquí por la feria, y le pareció, se encontró con el stand de Faedrus, que no sé si lo conocen, que Rodolfo Sánchez es su dueño, y Rodolfo Sánchez hace un poquito eso. De hecho, Rodolfo Sánchez is the one who takes chartreuse here, ¿no? Él es el que trae chartreuse, y le dijo, vos sos como, ¿cómo se llama? Steve. Vos sos como Eric Seed, ¿no? Porque está trayendo ese tipo de bebidas, como Coqui en este momento, o chartreuse, etc. Yeah, he told me yesterday he's working on bringing more bourbon and rye into the country. Y parece que quiere traer también más cantidad de bourbons y rye, un tema que a él le preocupa mucho, que tengamos tan poco bourbon y rye en Buenos Aires. We need rye. Necesitan centeno, cosa que necesitamos centeno. This is Ed Moses. He's kind of we're going to Los Angeles now. He's the king of cocktails in Los Angeles. He was an interesting guy. He was the son of an artist named Ed Moses. He had a great mind for figures, and he made a lot of money as a hedge fund guy. And then he got bored with that, and so he started buying up property in downtown Los Angeles and then opening them as bars. Downtown Los Angeles was very defeated at the time, and these bars helped enliven it. The most important bar he opened in those early years was called The Varnish. That was a collaboration with Sasha Petrasky from Milk and Honey. And when that opened in 2009, it was the start of the cocktail revival in Los Angeles. Now there are dozens of cocktail bars in Los Angeles. Él es Ed Moses, era hijo de un artista, era un tipo que tenía una inteligencia muy clara para los números, hizo mucha plata en el mundo financiero. Una vez que se aburrió del mundo financiero, comenzó a usar ese dinero para comprar propiedades en Los Ángeles, en toda la parte del downtown, que estaba muy deteriorado. Aprovechó esas propiedades que compró y comenzó a abrir bares. Eso sirvió para revitalizar esos barrios de Los Ángeles que estaban tan mal. Y de algún modo, luego subió todavía un nivel más, se asoció con Sasha Petrasky, el mismo de Milk and Honey, y abrió otro bar, The Varnish. Realmente él es la persona que hizo el renacimiento de la coctelería en una ciudad como Los Ángeles. Is she here because we're out of time? ¿Sorry? No. Are we out of time? ¿Estamos bien de tiempo? No. So this is the last one, so it's no problem. We can be here till 9 o'clock in the evening. Okay, well, No, we don't have so much time, sorry. all right. No, but we're okay, Well, we we're can okay. do the speed round. No, we're okay. Okay. What should we do? No, we can continue. See, there's a lot of cocktail history. Just read the book. Okay, so it's okay. very quickly, I'm going to do No. each one in one line. No. No? It's okay. No? No. Okay. ¿Cuánto tenemos? We have till 15 minutes. That's okay. Yeah, Okay. that's okay. This is Tony Canigliaro. He's basically was the founder of what you would call molecular mixology in London. He worked with all kinds of extravagant scientific equipment to make cocktails better. Probably his biggest impact was that he experimented with aging cocktails. He aged them in glass vessels. But a guy named Jeffrey Morgenthaler from Portland, Oregon stole that idea and he put them in barrels instead, and he created the barrel-aged cocktail, which we all know and love. Él es Tony Conigliaro, sería algo así como lo que podemos llamar uno de los pioneros en la coctelería molecular. Empezó a trabajar sobre las texturas, sobre la química de las bebidas. Entre una de las cosas más influyentes que hizo fue pensar cómo añejar los cócteles y comenzó a añejarlos en botellas o en envases de vidrio. Luego eso lo tomó otra persona que es Jeffrey Morgenthaler
un bartender de Estados Unidos, y lo que hizo fue reemplazar el vidrio por madera, y eso dio nacimiento a tantos cócteles añejos que hoy tanto amamos. Are there barrel-aged cocktails in Buenos Aires? Yep. Okay. Especially Negroni and another. In 2005, a bar named Pegu Club opened. It was opened by Audrey Saunders, who was a protege of Dale DeGroff. And it was really the first cocktail bar in New York where everybody behind the bar was already an expert. They were all just killer bartenders. All of them, that's Phil Ward, Brian Miller, Jim Meehan, Jim Kearns, they all opened bars of their own. After that, the whole cocktail movement in New York coalesced, and everybody realized it was here to stay. Ella es la que señaló al principio, Audrey Saunders, era una protegida de Dale DeGroff. Ella abrió un bar que se llamaba Pegu Club, y lo que hizo en Pegu Club fue poner detrás de la barra a todas estrellas. En vez de poner bartenders amateurs con alguna estrella, cada uno era un bartender ya muy reconocido. En la foto podemos ver a Phil Ward, Brian Miller, Jim Meehan, Jim Kearns. Cada uno de ellos luego siguió con su propio bar y todos fueron bares muy importantes. De algún modo esto fue un punto de inflexión para Nueva York, como para darse cuenta que la coctelería era realmente algo serio que iba a durar. Okay, short story. Once upon a time, there were only two bitters in the United States. There were Peychaud's bitters and Angostura bitters. And then Gary Regan decided to put out an orange bitters. There used to be lots of orange bitters, and then there were none. And he put it out in 2005, and now there are 5,000 bitters. Bueno, para hacerlo corto, hubo una época donde solamente había 2 marcas de bitters en el mundo, no era nada fácil conseguir un Orange Bitters, y lo que hizo Gary Regan es armar esta receta buscando y armó la receta del Orange Bitter. Bueno, a partir de él, hoy, de esas 2 marcas que había antes, hoy hay 5.000 marcas de bitters en el mundo. All right, this is a book by David Wondrich. If you don't know David Wondrich's name, you are not in the cocktail business. He started writing about cocktails in like the late 90s for Esquire magazine and quickly turned himself into the #1 his cocktail historian, maybe the only cocktail historian in the United States. Then he published a book in 2007, Imbibe, in which he tried to encapsulate all of cocktail history and all of cocktail craft into one book so that bartenders had a text to turn to. 3 years later, he published another book called Punch, which helped to bring punch back to the forefront. Bueno, esta persona que vimos el libro que vimos en la primera foto es de David Wondrich. Si ustedes no conocen a David Wondrich, no están en el negocio de la coctelería. David Wondrich había empezado, era un periodista, empezó a escribir sobre cócteles en la revista Esquire unos cuantos años antes, se convirtió en la principal persona escribiendo sobre cócteles en el mundo. Unos años más tarde, en 2007, sacó el libro anterior, el Imbibe. En ese libro él estaba como cansado de que había tantas historias sobre tantos cócteles que se contradecían, y como buscó la historia oficial de cada cóctel. Uno va a Imbibe y ahí encuentra lo que quiere de cada cóctel. Él utilizó para eso el libro de Sherry Thomas y lo siguió receta por receta diciendo cómo era, por qué era, etc. Luego sacó el libro Punch, que fue el libro que se encargó también de revitalizar a los ponches en el mundo. Antes de esto no había ponches, pos este libro, el ponche volvió a todos lados, incluyendo Argentina. What? We have punches here. 1 minute? We have punches here. Oh, we have punch here. Of course, everyone has punch now. We have punch. Yeah. Back to Australia. This is Sydney. So Melbourne was doing well, had lots of cocktail bars. Sydney not so well because it had bad laws that only allowed large, rich restaurant conglomerates to open bars. Then they changed the law in 2008. And so small bars could open. So a lot of small cocktail bars opened very quickly. They were usually in basements. And within a couple, this one is called Baxter Inn. If you ever go to Sydney, go there. That's a great place. Also serve a good old-fashioned. Now they have a cocktail scene which is as good as Melbourne's, maybe better. Hubo una época en la que, bueno, hasta el 2008 Sydney realmente no tenía escena de coctelería, sí la tenía Melbourne, no Sydney. También era por un tema de leyes, las leyes que había solamente permitían grandes conglomerados gastronómicos haciendo lugares. Por suerte esas leyes cambiaron, empezaron a abrir muchos pequeños lugares, muchos de ellos subterráneos. Por ejemplo, este está bajo tierra, se llama Baxter Inn. Si van a Sydney, vayan a Baxter Inn, es muy lindo y a la vez hacen un muy buen old fashion. A partir de ese momento cambió completamente la escena coctelera en Sydney y hoy compite tranquilamente con la de Melbourne e incluso tal vez es mejor.
This is the Connaught Bar and the Connaught Hotel in London. Once upon a time, you could still get cocktails in hotel bars in London, but it was kind of a boring experience. It was kind of dusty and fusty, and the Connaught realized that, and so they closed down and they revamped their bar and they hired some hotshot bartenders, mixologists, that's Agostini Peroni, also Eric Lawrence, to revamp the scene, and it turned into an exciting new cocktail bar, and all the other London hotels followed suit, and then soon hotels in other cities as well. Este es el Connaught Hotel en Londres. Hubo un momento, hasta ese momento de hecho, que si uno quería tomar un cóctel en un hotel podía hacerlo, pero en lugares aburridos, pomposos, que no tenían mucha onda. La gente del Connaught se dio cuenta de eso, decidió cambiarlo, cerraron el bar, lo reabrieron, remodelado, contrataron a bartenders muy importantes, entre ellos en la foto Agostino Perrone, también a Eric Lawrence, que estuvo hace muy poquito aquí en Buenos Aires al menos. Ellos trajeron una coctelería moderna al lugar. A partir de este bar, de este hotel, todos los demás hoteles de Londres tomaron cuenta del hecho y empezaron a cambiar el modo de pensar su barra, y lo mismo pasó con hoteles en el resto del mundo. All right, so around 2011 came the dawn of the casual cocktail bar, at least in the United States. All the early influential cocktail bars were very formal. The bartenders wore vests and garters, and there was jazz music, and it was all very dignified, and it was dark and stuff like. But bartenders don't like that stuff, really. And after a while, they got tired of it, and they started opening their own cocktail bars, which had a more casual, loose vibe. They were still serving good cocktails, but it was a casual bar, and that became the model for the future. En 2011 comenzó tal vez una nueva era, la era de los bares casuales. Hasta ese entonces los bares que le estaba funcionando eran todos bares como íntimos, música jazz, todo muy arreglado, todos muy bien vestidos. Pero lo cierto es que a los bartenders en realidad ese tipo de vida no los representaba, no les gustaba. Entonces, bueno, algunos aburridos dijeron, bueno, comenzamos a hacer bares de vuelta casuales. Y comenzaron a abrir bares como este, como el Mother's Ruin en Nueva York o el Prize Fighter en Emerville, dice aquí. Este es Mother's Run, por ejemplo, donde de todas maneras, más allá de ser casuales, los estándares cocteleros seguían siendo y siguen siendo muy buenos, y esto abre desde ese entonces una nueva era en la coctelería, la del bar casual. All right, in 2011, Speed Rack was formed. I talked to a young woman last night who said she talked to Ivy Mix and Speed Rack might be coming to Buenos Aires. Speed Rack was founded. It was a cocktail competition founded by two women, Lynette Marrero and Ivy Mix, and it had two purposes. One was to raise funds for breast cancer research, and the other one was to shine a spotlight on all of the women bartenders in the industry. The cocktail movement never lacked for women bartenders, but as this presentation somewhat shows, they weren't always given positions of authority, decision-making positions, and they wanted to show who they were and what they could do. Probably more than anything, Speed Rack has risen the profile of the role of women bartenders in the United States. En 2011 se funda Speed Rack. Speed Rack es una competencia que lo organizaba Lynette Marrero y Ivy Mix, ambas en la foto. Había dos objetivos de algún modo con esta competencia. Uno era recolectar fondos para la lucha contra el cáncer de mama y para la prevención del cáncer de mama. Y por el otro era echar luz sobre las mujeres trabajando detrás de las barras. Lo cierto es que en la escena, en la historia de la coctelería, nunca faltaron mujeres, pero no tenían puestos, como mostró esta serie de diapositivas que venimos viendo hasta ahora, no les daban puestos de responsabilidad o de gerencia o de dueños de los lugares. A través de Speed Rack, se vio, tal vez fue el movimiento más importante para volver a poner en escena a las mujeres en la coctelería. This is a list that nobody has ever heard of. It was started in 2011. It's called the World's 50th Best Bars, and it was an offshoot of the World's 50 Best Restaurants. And it was started by a little magazine called Drinks International in London. The list kind of changed the way that cocktail bars were evaluated and how they competed with one another. Bars openly campaigned for spots, and when they got a spot on the list, they told everyone about it. And it arguably led to a business climate where status and fame and visibility in the cocktail world came to mean as much as creativity and service. Esta es una lista que posiblemente ninguno de ustedes conozca, es una ironía. Es la 50 Best.
que se lanzó en 2011, lo lanzó una pequeña revista llamada Drinks International, un poco como consecuencia de otra lista, que es la lista de los 50 mejores restaurantes. Esta lista de a poquito fue ganando importancia y cambió el modo de pensar a los bares, de evaluar a los bares. Los bares comenzaron a hacer campaña para lograr estar en esta lista. Cuando lograban estar en la lista lo promocionan, lo cuentan al mundo, dicen yo estoy en tal puesto de la lista. Y de algún modo cambió un poco el negocio y llevó a un lugar donde tal vez el estatus, la fama y la visibilidad son tan o más importantes incluso que creatividad y servicio. All right, last one, finale. This is White Lion, which opened in London in 2012, and believe it or not, is already closed. But it has had its impact. It was opened by Ryan Chetty, who was a disciple of Tony Conigliaro, who you remember from a few items ago. And he was a visionary, and he does the cocktail business in a way that other people don't. Some of his innovations is commissioning his own spirits rather than using established brands. He pre-mixed the drinks beforehand, so when you order it, he just pours it in the glass, and he eliminates that kind of bartender role. And the most influential thing he's done is he's taken a role in sustainability, trying to remove the waste from the equation of bars. I believe you had a seminar on sustainability, didn't you? So he was a real forerunner in that. Este es el bar White Lion en Londres, abrió en 2012, lamentablemente ya está cerrado, pero más de estar cerrado, su influencia marcó, tal vez es lo que más está influenciando a los bares actualmente y los bares del futuro. Este fue inaugurado por Ryan Chetty, que trabajó antes con Tony Conigliaro, del cual hablamos antes, y él mostró un enfoque completamente distinto a lo que se venía haciendo otra gente, entre otras cosas, algunas cosas que hizo que prendieron muy fuerte en la escena, es pedir sus propias espirituosas a las marcas, o sea, comisionar, hacer a pedido espirituosas personalizadas para ellos, premezclar las bebidas antes del servicio, eliminando toda la parte del show. Querías un cóctel, simplemente te lo sirve y tenés tu cóctel embotellado. Y una de las cosas tal vez más influyentes fue trabajar muy fuerte para eliminar el desperdicio en toda la ecuación de trabajo que tenía el bar. Él recordó que ayer tuvimos un seminario sobre sustentabilidad y sin duda Ryan Chetty con el White Lion fue precursor de todo esto. Okay, one more thing. I have a copy of my book here. I brought it here all the way from New York. I'm not going to bring it back because I'm going to fill my luggage full of liquor. So I am giving it away if somebody answers a question and shows that you were paying attention. May I answer too? No? Do you not have a copy? Do you not have a copy? No, it's okay. Okay. No. A ver, trajo una copia del libro, no se lo va a llevar de vuelta porque se quiere llevar mucha bebida de aquí de Buenos Aires para Estados Unidos, así que va a regalar el libro a quien haya prestado mucha atención y pueda responder la pregunta que va a hacer. Yo tengo trabajo porque tengo un machete acá, pero no voy a hacerlo. Please. You asked the question in Spanish, so everyone Okay. has an equal chance. So, Sasha Petrasky made his own eyes for what reason? It's because he didn't put it. It's very easy. It's very easy. A ver quién responde primero. Should I ask a harder one? They show Yeah, the first one up. First one up. So, he's the judge. The first, perdón, él es el juez. El primero que levanta la mano puede responder. ¿Por qué Sasha Petrasca hizo su propio hielo? Porque no tenía lugar para tener una máquina de hielo. What did he say? Because they don't have space. He was first. Fue el primero. Take it up with No him. tenía lugar. No tenía lugar. Era muy chiquito el lugar y no tenía lugar. No podía comprar máquina, pero no había espacio. Era un pequeño cuarto. And if anyone knows a publisher who wants to... Si alguno conoce un editor que quiera publicar el libro en castellano, por favor, se lo pasa. Va a estar más que alegre de que se imprima aquí. Thank you very much. Bueno, chicos, esta fue la última charla del día. Nos esperan allí un montón de stands para beber, pasarla bien, comunicarnos y armar comunidad, que un poco es lo que quiere hacer Back Inspira y lo que sabemos que quieren hacer todos ustedes. Así que a encontrarse y conocerse.